Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Es una alegría poderles saludar nuevamente desde los estudios de nuestro canal del Evangelio Eterno aquí en Perris, California, para un programa más de La Biblia Te Responde. Esperamos que muchos de ustedes estén ya con sus preguntas y trataremos de responder a cada una de sus preguntas. Para aquellos que quizás nos sintonizan por primera vez el día de hoy, queremos dejarles saber que este programa ustedes lo dirigen, ustedes tienen la oportunidad de participar. Pueden llamar por teléfono a los números que aparecen en pantalla. Su pregunta saldrá el audio al aire y de esa manera pueden hacer su pregunta, su observación, aquello que ustedes quieran compartir con este programa de estudio de la palabra de nuestro Dios. Tenemos algunas preguntas pendientes de nuestra última programación, así que después de orar y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, vamos a iniciar con este programa y recuerden, nuestros micrófonos están disponibles para ustedes, nuestra programación, y ustedes son los que hacen este programa. Si no hay preguntas, pues no hay programa, pero como nunca ha pasado eso, porque siempre ustedes nos han acompañado con su participación, pues esperamos escuchar de ustedes en este día también. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga. Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre glorificado en esta hora. Una vez más, estamos reunidos, este servidor aquí desde los estudios de nuestro canal, tu Espíritu Santo presente con nosotros, aquellos que manejan la parte técnica de este canal, al pendiente de sus llamadas, de sus preguntas, y cada uno de ellos haciendo su labor. Pero también, Señor, te pedimos que bendigas a aquellos que nos escuchan donde quiera que estén. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus tristezas, también sus gozos y sus alegrías. Bendícelos donde quiera que estén. Y en los próximos minutos, la hora que hemos de pasar juntos, que sea una hora fructuosa, aprendiendo mucho de tu palabra. Me encomiendo en tus manos y pido una bendición por cada uno de nuestros televidentes, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que tenemos aquí pendiente. Edison Medina nos escribe desde Venezuela. Nos da gusto poder responder a su pregunta en esta hora. Dice: buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quisiera que me aclararan una duda. En la serie de las dos simientes de Caín y Abel, en la generación de Caín, en Génesis 4:18, se nombra a Lamec como séptima generación, como hijo de Caín. Pero en Génesis 5:25, en la genealogía de Set, se nombra a Lamec como hijo de Matusalem, en la generación de Set. Quisiera que me aclararan esta duda que tengo. ¿Es la misma persona o no? Muchas gracias. Espero su respuesta. Hermano Edison, con mucho gusto. Para aquellos que quizás no saben por qué esta pregunta, hace algunas semanas atrás este servidor dio una serie sumamente interesante de las dos simientes, los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Y así se dividió la raza humana antes del diluvio en dos grandes grupos: aquellos que adoraban al Dios verdadero y se mantuvieron fieles a Él, y aquellos que se apartaron de los caminos de Dios, desobedecieron sus mandatos y vivieron vidas de rebeldía
contra el Dios del cielo. Esas dos genealogías o descendencias están tan marcadas en la Biblia y están detalladas punto por punto, hablándolos de algunos de los personajes más descollantes en ambas genealogías. Queremos decir que si bien ambas generaciones o genealogías nos presentan los que vivieron descendientes de Adán, sin embargo, una de ellas viene a través de Caín y los descendientes de él. Y es en esta genealogía que se menciona a Lamec como una de las personas que se rebelaron contra el plan y el propósito de Dios. Génesis capítulo 5 dice así sobre la genealogía de Caín. Después de haber dicho que Caín se rebeló contra Dios, se fue lejos y no quiso saber más nada de Dios. Y dijo Caín a Jehová, de tu presencia me esconderé. Y entonces en el versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Es decir, se apartó de Jehová, de su camino, de su propósito, de su ley, de sus mandamientos, y habitó en la tierra de Nod. Y la palabra Nod quiere decir errante, anduvo errante por la tierra, fugitivo de Dios, al oriente del Edén, es decir, se fue hacia el este. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y le llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Ahora, es interesante porque Lamec está mencionado en ambas genealogías, pero también Enoc está mencionado en ambas genealogías. Enoc es el hijo de Caín y es la tercera generación de Adán. Está Adán, Caín y luego Enoc. Y luego dice que Enoc engendró a Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec es la séptima generación desde Caín, pero inmediatamente que menciona a Lamec, cuyo nombre quiere decir fortaleza, fuerza, pero tristemente esa fortaleza y fuerza con que dotaba su carácter, sus características personales, las usó para desobedecer a Dios. Dice el versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. El primer polígamo en la historia registrada de la humanidad es la séptima generación de Caín. Tomó para sí 2 mujeres. Es interesante porque en el plan de Dios esto no era así. Nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 2, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio una ayuda idónea. Dice el versículo 18 de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces cuenta cómo Dios le presentó a Adán a Eva. Y dice en el versículo 23, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego dice el versículo 24, por tanto, ¿y esto quién lo dijo? Nos dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento que fue el que los creó. Y él debe saber porque él es el creador. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Pero vean cómo Jesús cita este versículo en San Mateo en el capítulo 19. San Mateo capítulo 19 dice que los fariseos tentaron a Jesús diciendo, bueno, ¿se puede un hombre divorciar de su esposa? Si Jesús decía que no, le decían, ¿y entonces por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y si Jesús decía que sí, le iban a decir, pero entonces ¿por qué Dios dice que solamente hay una unión y es para toda la vida? Y lo que Dios unió no se separe el hombre. Jesús respondió de esta manera y dice así, versículo 3, vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, y aquí está la cita, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y agrega, y dijo? Así que el que los creó fue el que dijo. Y aquí viene la cita de Génesis 2:19. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el plan original de Dios era que dos seres humanos, y fíjense bien, hombre y mujer. Así dice, hombre y mujer. Dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que en el plan original de Dios el matrimonio era monógamo, solamente con una mujer, y los dos se transforman en una unión perfecta, una sola carne. Fue Lamec el que rompió el plan de Dios introduciendo la poligamia en la generación antediluviana. Ese Lamec no tiene relación solo de parentesco muy lejano con el otro Lamec que se menciona en la genealogía de Set. Y este que se menciona en Génesis capítulo 5, como nuestro hermano Edison hace referencia, dice lo siguiente de este Lamec, versículo 25. Dice, vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Así que el padre de este Lamec es Matusalem, y Matusalem es hijo de Enoc. Enoc es la séptima generación desde Adán a través del hijo que nació a Adán y a Eva después de la muerte de su hermano Abel, a quien mató Caín. Así que la séptima generación es Enoc. Pero en el caso de la genealogía de Caín, Enoc es la tercera generación, es decir, Adán, Caín, Enoc. En el caso de Set es Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, y la séptima es Enoc, la octava es Matusalem, y el noveno, la novena generación, es Lamec. Y eso dice allí en el versículo 25, vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Y entonces dice, y vivió Matusalem después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matusalem 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo,
y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que en este caso, Lamec es el papá de Noé. Es decir, él era la 9ª generación desde Adán y Noé es la 10ª generación. De allí borrón y cuenta nueva. Con Noé se acaba toda esa genealogía de Caín que se rebeló contra Dios y fue destruida en el diluvio. Y solo se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. Y de esas 4 parejas Dios comenzó de nuevo a poblar la tierra. Es decir, todos descendemos de Noé y de su esposa, mientras que la genealogía rebelde contra Dios fue destruida en el diluvio. Es interesante porque aún después del diluvio, aún cuando todos los hijos de Noé eran creyentes en el Dios verdadero, unas genealogías más adelante, un bisnieto de Noé se rebeló también contra Dios y contra su voluntad e inició un camino de rebeldía, de soberbia. Este hombre se llamó Nimrod, cuyo nombre significa adversario, y Nimrod fue el constructor de la ciudad de Babel en rebeldía contra el plan de Dios. Así que el pecado no desapareció, continuó, tristemente. Dios lo sabía y Dios había dicho cuando Noé salió del diluvio, en Génesis, en el capítulo 9, Él dice que Él sabía que el hombre traía lo malo dentro de sí. Dice, bueno, vamos a leer en el capítulo 8 y en el versículo 21. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Esto es cuando Noé le ofreció un sacrificio sobre el altar de animales limpios. Y dijo Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré ya más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Así que Dios reconoció que el hombre traía el intento del mal en su corazón desde su niñez, desde su juventud. Por eso no nos sorprende que nuevamente la rebelión y la religión en contraposición contra el Dios verdadero se levanta con un descendiente de Noé que se llamó Nimrod, y de ahí otra vez se dividen las genealogías, los que son fieles a Dios y los que no. Así que en respuesta cortita ahora a nuestro hermano Edison Medina, que nos escribió desde Venezuela, no son el mismo Lamec, son 2 totalmente distintos y vivieron más de 1000 años de diferencia. El hecho que tengan el mismo nombre, ustedes saben, los padres escogen nombres a sus hijos y a veces esos nombres se repiten de una familia a otra, pero en este caso no tienen relación sino muy lejana. Muchas generaciones de diferencia en que las 2 genealogías se fueron separando, aunque todos descienden de un padre común que es Adán, igual que nosotros. Podríamos decir que la relación que tenían es la misma que puedo tener yo con mi hermano Edison, que nos escribió desde Venezuela. Todos descendemos de Adán, todos descendemos de Noé, pero han pasado muchas generaciones y no hay una referencia directa de familia entre ambas genealogías. Espero que esto haya respondido a la pregunta y recuerden, ustedes pueden llamar en cualquier momento de este programa, pueden interrumpir lo que estemos haciendo y hacer su llamada y con mucho gusto les atenderemos y responderemos a sus inquietudes espirituales. Allí en pantalla tienes el teléfono 888-722-2780. También
pueden llamar al 323-256-3600 y le van a pasar su llamadita aquí a estudio y con mucho gusto les daremos participación. Mientras esperamos que ustedes hagan sus llamadas, vamos a responder a otra preguntita. Aquí, bueno, ya que tenemos a alguien en línea, vamos a dar oportunidad a la hermana Brenda, que nos llama desde Atlanta, Georgia. Bienvenida, hermana Brenda, a este programa La Biblia te responde. Y adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto en hablar con usted. Amén. Y poderle preguntar sobre unas pequeñas inquietudes que tengo. Ok. Pasa que yo quiero saber sobre las visiones y también sobre las revelaciones. Son dos preguntas a la vez. Ok. Adelante, hermanita, con sus preguntas. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Haga sus preguntitas, hermana Brenda. Sí, lo que pasa es que yo en el 2012 tuve una visión en el cielo y eso me recuerda mucho la visión de Ezequiel porque me declara. Y bueno, me estremecí mucho y yo quiero saber si eso es correcto porque yo lo he leído en la Biblia, pero yo quiero su opinión. ¿Qué puede ser? Una visión que usted tuvo, hermana, a veces Dios se comunica con nosotros a través de sueños, a través de visiones. No siempre los sueños que tenemos vienen de parte de Dios, pero si usted está en correcta relación con Él, si usted está sirviéndole al Señor y usted tiene algo en su corazón que usted le pidió a Dios y Dios le habló a través de un sueño y una visión, puede venir de parte de Él. Ahora, a través de la palabra de Dios, usted puede entender, o de acuerdo a las circunstancias que revistan su vida en este momento, usted puede entender qué es lo que Dios le quiso decir a través de esa visión. Y es algo muy bonito recibir así un sueño, una visión de parte de Dios. Como usted no me ha compartido su visión, pues ni tampoco yo soy quien interpreta sueños o visiones, pero a veces hay cosas en esos sueños que nos dan a entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Adelante con su próxima preguntita, hermana. Sí, es sobre una revelación. Sí, me llamo revelación porque yo estaba jugando con los niños en la cama y me recosté un momentito y me quedé dormida, como dormida. Pero en ese momento yo vi que una piedra volaba por el aire, una piedra blanca como una piedrita de esas de ping-pong, y me cayó en medio de las dos cejas, y desde el momento en que pegó en mi frente, yo me quedé empañada en luz, y yo pensé que me había muerto porque me sentí, solo pude ver una luz, pero una luz clara que no me dejaba ver. O sea, era como que me empañó en la cara, me empañó todo y me desperté y me senté y yo estaba en el mismo momento en que yo estaba jugando con los niños, o sea, fue en un tiempo real, o sea, no estaba dormida en realidad, estaba como si hubiera cerrado mis ojos. Y me impresiona mucho porque cuando yo me acuerdo de esto y que son muchas las visiones y las cosas que he tenido así, que me confunde un poco y yo siempre he querido hablar con usted sobre esto. Hermanita, lo único que yo recuerdo similar a esto en la palabra de Dios, hay varias veces en que personas vieron una luz muy fuerte que los dejó casi ciegos y venía de parte de Dios. Por ejemplo,
el apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, nos dice la Biblia en la historia que él iba camino a Damasco, y dice que cuando él se acercaba a Damasco, una luz muy poderosa se le apareció y le rodeó el resplandor de esa luz. Eso está en Hechos capítulo 8 y versículo 3. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor como una luz del cielo que venía sobre él, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este caso, Jesús escogió hablarle a Saulo a través de esa luz muy brillante que él vio, y dice que después de la luz prácticamente él quedó ciego. Dice en el versículo 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, pero no vieron la luz. Y Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que una luz blanca, así como usted menciona, puede ser que sea algo de parte de Dios que le está llamando a usted a entregar su vida a Él, a consagrarse a Él. También como una piedrecita de ping-pong, dijo usted que era. Y aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Otra joven, Lena Harmon, cuando tenía unos 19 años de edad, también, más bien cuando tenía 17 años de edad, una jovencita muy consagrada al Señor, tuvo una visión, y en esa visión ella también vio una piedrecita y esa piedrecita entre los ojos, aquí en la frente. Lo podemos leer en el libro Primeros Escritos de Lena Harmon, y dice así, en la página 15 habla de la primera visión y dice, todos los hijos de Dios, los 144,000 santos vivientes, estaban sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras, Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante luz, como una estrella con el nuevo nombre de Jesús. Y aquí el apóstol Juan dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno lo conoce, sino aquel que lo recibe. Así que todas estas cosas le pueden dar a entender a usted de que eso puede venir de Dios, que le está llamando a hacer algún cambio en su vida, a hacer alguna entrega completa a Él, acercarse, a proclamar su palabra. Y es algo muy bonito haber recibido algo así, así que no se asuste cuando Dios escogió pues darle una visión tan bonita. Es un gusto haberle contestado, hermana Brenda. Yo no soy un intérprete de sueños, pero le leo lo que me recuerdo de la palabra de Dios. Vamos a dar oportunidad ahora al hermano Timoteo, que nos llama desde Los Ángeles, California. Bienvenido, hermano Timoteo, y adelante con su pregunta. Bienvenido, hermano. Hermano, que Él le siga bendiciendo. Lo he visto varias veces en la televisión,
y tiene un conocimiento intenso tiene el conocimiento, la gloria sea a Él. Pero mi pregunta es, ¿por qué todos tienen el nombre del sistema greco-romano? Y por ejemplo, ve, cuando él vino a vivir en el 85, él vino con el nombre de Yahshua HaMashiach. Después, yo no lo conocí el nombre, pero ahora después vino con el nombre de Yahweh Sebaot. Después vino con el nombre de Elohim, de los Elohim. Después vino con el Shaddai Todopoderoso. Después vino con el anciano de días, Sana Kumara. Y esa es mi pregunta. Gracias, hermano Timoteo. A Dios se ha revelado de muchas maneras a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas generaciones, y así como usted dice, es totalmente cierto. Los nombres de Dios o los títulos de Dios, porque algunos son nombres como son Yahweh o Yahweh Sabaoth o El Shaddai, son nombres. Otros son títulos, como son Elohim, que quiere decir Dios, como son Adón, que quiere decir Señor, o Curios en las escrituras greco-romanas. Son todos títulos o nombres. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunos traductores escogieron traducir los nombres porque cada nombre de Dios tiene un significado. Por ejemplo, el Shaddai quiere decir el Todopoderoso. Y entonces algunos traductores dicen, y yo me aparecí a Abraham y le dije, yo soy Yahweh el Todopoderoso. Pero en la Biblia en hebreo dice, Heyehi Yahweh el Elión. Entonces, el Todopoderoso es un nombre, o el Shaddai, en este caso de Génesis 17, es un título. Pero algunos traductores lo traducen el significado del nombre o del título. Por el mismo hecho de que nuestro Dios es infinitamente grande, extraordinario, maravilloso, y de igual manera Yahshua, su Hijo, es presentado de distintos nombres y títulos en la Biblia, es bueno que nosotros conozcamos no solamente las traducciones que los traductores de la Biblia le dan a esos nombres, sino también los nombres originales que Dios mismo reveló. Y por eso es bueno estudiar un poquito del idioma en que se escribió la Biblia, del hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento. Las escrituras griegas del período greco-romano, porque los griegos dominaron antes de los romanos, pero el idioma griego se expandió por el mundo entero bajo el dominio de los griegos, y luego ya bajo el dominio del Imperio Romano se siguió usando el idioma. En la época de Cristo, el idioma que se usaba era el idioma griego, aunque Jesús hablaba pues hebreo por su cuna, por ser judío, hablaba arameo porque los judíos que habían venido de regreso del cautiverio babilónico hablaban arameo también. Posiblemente hablaba, como el apóstol Pablo, que hablaba latín. Y si ustedes se fijan, cuando Jesús fue crucificado, el título que pusieron sobre su causa, encima del madero donde él fue crucificado, estaba escrito en más de un idioma. Estaba escrito en griego, estaba escrito en hebreo, estaba escrito en arameo, estaba escrito en latín. Entonces, eso nos da a entender que se manejaba más de un idioma por la población en la época de nuestro Señor Jesucristo. No es un pecado dirigirnos respetuosamente a Dios en respeto a su nombre y llamarle el Todopoderoso o llamarle
mi Dios el Shaddai. Por eso digo, es bueno conocer esos nombres. Son nombres muy hermosos o son títulos muy exaltados como Yahweh Sabaoth, que quiere decir el, el que existe eternamente y es Dios de los ejércitos celestiales. Eso nos da a entender quién es Dios. Pero tampoco es algo malo que nos dirijamos a Dios en los nombres que aparecen en español en nuestra Biblia, que son el producto de los traductores que trataron de vertir el significado de esos nombres para que los entendamos. Dios entiende todos los idiomas y nos podemos dirigir a Él en el idioma que le hablemos. Él nos va a comprender, y si lo hacemos respetando su nombre, como dice el tercer mandamiento de la santa ley de Dios: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Dios, porque no tendrá por inocente Yahweh el que tomare su nombre en vano. Entonces, si nos dirigimos a Él con respeto, respetando, invocando su nombre, no importa en el idioma que lo hagamos, el Señor sabe y conoce nuestro corazón y la sinceridad con que clamamos a Él, no importa en qué idioma lo hagamos. Pero sí, repito, es muy bueno conocer los nombres originales con que Dios mismo se autorreveló a los patriarcas y a los profetas en el pasado. Gracias, hermano Timoteo, por su aporte en este canal y este servidor. Muchísimas veces, no una vez, sino decenas de veces ha explicado el significado de los nombres de Dios. Tengo una serie entera que se titula Los nombres exaltados de Dios, donde yo explico y les enseño a la gente a poder usar esos nombres con respeto para dirigirnos al Todopoderoso. Personas más sencillas que solo hablan español, pues escogen dirigirse a Dios con los nombres que están escritos en la Biblia en español, y tampoco eso es un pecado, porque Dios conoce el corazón y la sinceridad con que nos dirigimos a Él. Gracias, hermano Timoteo, por su aporte y por su consideración al hacer este aporte tan valioso del significado de los nombres de nuestro Padre Celestial Yahweh. Y por cierto, Yahshua es el mismo nombre. Yahweh quiere decir el que existe, el que es. Cuando Dios se le reveló a Moisés, él dijo: yo soy el que soy, este es mi nombre. Heyehi, Hayah, yo soy el que soy. Y luego dijo Yahweh en participio, el que existe, este es mi nombre. Y eso se traduce al español como Jehová o como Yahweh. Pero una abreviatura de ese nombre es Yah, y usted lo va a encontrar en varios lugares en la Biblia. Hay más de 50 menciones a la abreviatura del nombre Yahweh como Yah, ¿verdad? Especialmente en el libro de Salmos, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel y en otros profetas le llaman Yah, Y-A-H. Y el nombre de Yahshua quiere decir exactamente eso. Yah es Yahweh y Shua es Salvador. Es decir, Yahweh, el Eterno, el Todopoderoso, es nuestro Salvador. Muy bien, ha sido bonito compartir con usted, mi hermano Timoteo, en esta su inquietud. Vamos a dar oportunidad a nuestro hermano Pedro, que nos llama desde el estado de Rhode Island, allá sobre la costa atlántica, desde la ciudad de Providence. Bienvenido nuevamente, hermano Pedro, y es un gusto poderle saludar en este su programa, La Biblia le responde. Adelante con su pregunta. Nuestro. Y gracias como siempre por estar ahí disponible a ayudarnos con esas inquietudes que siempre presentamos. Bien, la pregunta, pastor, que tengo es de profecía. ¿Cómo podemos definir lo que es un profeta
Y la segunda pregunta que está relacionada con eso es Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que él fue uno de los más grandes profetas. Mi pregunta es, ¿recibió Juan alguna visión, algún sueño, ya que en el libro de Números Dios dijo que cuando se comunicara con un profeta lo haría a través de un sueño o de alguna visión? La palabra profeta en español deriva directamente del griego, no del hebreo. En hebreo hay 2 o 3 palabras distintas como se le llama a un profeta. Una de esas palabras es roé, otra palabra es nabí en el idioma hebreo. Roé quiere decir el que ve una visión y nabí se traduce como profeta. Pero en griego, profetés significa literalmente el que habla de parte de, es decir, de parte de Dios. Pro, el que da un mensaje hacia otro, profetés. No siempre los profetas de la Biblia hicieron predicciones del futuro y no siempre los profetas de la Biblia tuvieron visiones proféticas. La mayor parte de las veces Dios se reveló a los profetas a través de sueños y visiones, tal como usted dijo. Está mencionado en Números capítulo 12 y versículo 6. Cuando haya profeta de Jehová, me apareceré a él en sueño, en visión hablaré con él. Pero el mismo versículo que sigue dice, pero con mi siervo Moisés hablo con él cara a cara. En el caso de Juan el Bautista, no se menciona ninguna visión que él tuvo, no está mencionado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, tuvo una visión de un ángel que anunció el nacimiento y hasta le puso el nombre a Juan y dijo que él sería grande, pero él describió su misión y esta es la misión de un profeta. Está en el libro de Lucas en el capítulo 1. Lucas capítulo 1 nos dice en el versículo 13, el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense cuántas cosas tan importantes iba a ser Juan el Bautista. Iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Haría que muchos del pueblo de Dios se convirtieran de corazón al Señor Dios de ellos. Iría delante del Señor preparando el camino delante de él, tal como lo había profetizado el profeta Malaquías. Haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y también de los rebeldes a la prudencia de lo justo, para preparar al Señor un pueblo que estaría bien dispuesto para recibir su venida. Esto es la primera venida del Señor Jesús. Él fue el precursor del Mesías, Él fue que presentó a Cristo Jesús. Ahora, con respecto a tener sueños y visiones, encontramos nosotros que el Espíritu Santo trabaja de distintas maneras. Lo más común es que Dios se revele a través de sueños y visiones. Pero en otras ocasiones Dios le habla al profeta, escucha una voz, aunque eso le podríamos llamar una visión también. Pero en otros casos
el Espíritu Santo impresiona la mente del profeta y el profeta escribe siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pedro en ese texto tan conocido de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, porque nunca la profecía, Segunda de Pedro 1, 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que fíjese que dice hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y el verbo profeta significa hablar de parte de Dios. El apóstol Pablo nos explica cómo el oficio o el llamado de un profeta incluye amonestar de parte de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. El que profetiza, 1 Corintios 14, 3, el que profetiza habla a los hombres, y de ahí viene la palabra profeta, hablar a los hombres de parte de Dios, para edificación, exhortación y consolación. Así que el profeta no solamente profetiza del futuro, el profeta habla para exhortar al pueblo, para edificar al pueblo y para consolar al pueblo de Dios. Encontramos muchos ejemplos de otros que escribieron en la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo y no recibieron ninguna visión ni ningún sueño. Por ejemplo, el apóstol Mateo, que escribió el Evangelio según Mateo, él relató lo que él vio. No fue una visión que él tuvo, él estuvo con Jesús y relató su vida, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Pero no fue que Dios le mostró un sueño o una visión, pero fue profeta porque el Espíritu Santo lo inspiró. De igual manera el evangelista Lucas, si usted se fija, cómo él describe el tipo de revelación o inspiración que él tuvo para escribir el Evangelio. Él dice en San Lucas en el capítulo 1, dice en el versículo 1 en adelante, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que el trabajo de este profeta que escribió el Evangelio de San Lucas y también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que él hizo fue indagar, preguntar por aquellos que vieron y oyeron y fueron ministros de la palabra y ordenar las cosas y escribirlas en orden. Después de haber indagado con diligencia, dice él, investigado, eso está en el versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. También el libro de Hechos es la historia de todo lo que pasó. No fue que Lucas recibió una visión, un sueño para escribir la historia de los apóstoles y de la iglesia cristiana. Él recibió de ellos la información, la puso en orden y el Espíritu Santo guió su mente para que no cometiera errores al contar esa historia. Le iluminó con el Espíritu Santo, le inspiró y de esa manera tenemos pues el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos de los Apóstoles y así otros apóstoles. Por ejemplo, el apóstol
Santiago no se dice que tuvo ninguna visión, sin embargo escribió el libro que lleva su nombre. El apóstol Pedro escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro y son consejos, exhortaciones, amonestaciones, pero él también relata lo que él vio y oyó. Pero no se dice que tuvo una visión más que aquella que él tuvo estando en la azotea, que subió porque tenía hambre y vio un lienzo que se bajaba y él mismo no entendió la visión hasta que llegaron los hombres que venían enviados por Cornelio. Esa fue una visión. Pero el resto de lo que él escribió en Primera de Pedro y Segunda de Pedro no fue dado por un sueño o una visión, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y podríamos seguir mencionando. Nehemías no se dice que tuvo ningún sueño ni ninguna visión. Esdras, que copiló varios de los libros del Antiguo Testamento, aquellos que escribieron los libros históricos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todos esos libros relatan lo acontecido, pero no fue que recibieron un sueño o una visión, sino que el Espíritu Santo los guió para relatar la historia. En el caso de Juan el Bautista, él investigó, él indagó, estudió las profecías que el Antiguo Testamento daban del Mesías. Y cuando vino el Mesías, él lo reconoció porque el Mesías, Jesucristo, cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Y por eso él lo introdujo al pueblo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso estaba basado en el simbolismo del sacrificio de un cordero en Pascua. Y él lo presentó basándose en las evidencias que daba la palabra de Dios y no necesariamente porque Dios le dio una visión y le dijo, este es, aunque Juan dice, desde que yo le vi, le reconocí. El Espíritu Santo habló a su corazón. Espero, hermano Pedro, que esto le haya ayudado un poquito a diferenciar entre un profeta que da profecía o visiones que hablan del futuro y aquel que habla de parte de Dios con un mensaje de parte de Dios y no necesariamente ese mensaje viene por un sueño o una visión. A veces el Espíritu Santo impresiona y basado en el conocimiento que el profeta tiene de la palabra de Dios, basado en visiones anteriores que Dios le reveló, cómo tratar casos como esos, se puede sentar y el Espíritu Santo le guía a escribir algo. Y eso que sale de la pluma del profeta es tan inspirado como el que tuvo un sueño o una visión en el cual Dios le reveló algo. De igual manera, Ellen White muchas veces recibía sueños y visiones proféticas, pero muchas veces se sentaba y el Espíritu Santo le inspiraba a escribir una carta. Y esa carta estaba basada en conocimiento que ella tenía de casos similares a esos en el pasado. Y le decía, de acuerdo a lo que el Señor me mostró en el pasado, mi consejo es este. Pero no es que Dios le dio una visión sobre ese caso específico, sino sobre información que ella tenía anteriormente. Ella podía dar consejos inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, con esto entonces completo su pregunta, hermano Pedro, y siempre es un gozo y una alegría poder compartir con usted, ya que sus preguntas son muy interesantes. Seguimos con nuestra próxima participación. Nos llama el hermano Oscar desde Los Ángeles, California. Bienvenido, hermano Oscar, a su programa La Biblia te responde. Y adelante con su pregunta. Buenas tardes, Pastor Gambetta. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Igualmente. Y me tengo dos preguntas. Una
me parece que está en Apocalipsis. Eh, eh, una dice, yo quería saber qué es la diferencia entre, ahí dice, los que van a ser salvos son los que guardan mis preceptos y mis mandamientos. Entonces quería saber cuál es la diferencia o cuáles son los preceptos. Pues los mandamientos ya lo sé. Muy bien. Ahora, otra preguntita, más que todo información es si hay algún proyecto para poner un templo o lugar de reunión aquí en el centro de Los Ángeles o al oeste de Los Ángeles. Es todo, Pastor Gambetta. Muchas gracias por atenderme y Dios lo bendiga. Gracias, hermano Oscar. Le respondo a la segunda preguntita primero y ya luego vamos a ver la diferencia entre lo que es mandamientos y lo que son preceptos. Pero efectivamente, ya nosotros tenemos un templo en la ciudad de Los Ángeles que se reúne en la calle Trinity y 36. Eso es unos 5 minutos al sur del downtown de Los Ángeles, en la calle 36 y Trinity. Desde allí, desde ese templo, pues está a unas 15 cuadras del Convention Center, ¿verdad? Del Staples Center. Pero también hay planes para poder abrir más hacia el oeste, como yendo hacia el lado del aeropuerto, al oeste de Los Ángeles, una congregación allá. Eso estaba en planes para este año, pero al cerrarse las iglesias por la pandemia del COVID y nos han pues impedido reunirnos abiertamente, entonces hemos postergado un poquito. El plan era dar una campaña evangelística, invitar a la gente a esa zona y entonces iniciar una iglesia. Pero mientras tanto, usted puede congregarse en la iglesia que está en el centro sur de Los Ángeles, en la calle 36 y la Trinity. Voy ahora a responderle a su pregunta. Aparte de los 10 mandamientos, la Biblia nos dice que Dios rodeó a su ley con una cantidad de preceptos y estatutos que nos ayudan a comprender la magnitud y la importancia de su ley y ampliar en los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no matarás. Si lo tomamos al pie de la letra y solamente por la letra del mandato decimos, bueno, yo no le quito la vida a nadie, no estoy matando. Pero el Señor Jesús nos dice que aún enojarse contra su hermano es como matarlo. Lo podemos leer en San Mateo, en el capítulo 5. Nos dice San Mateo capítulo 5 y en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que una persona se pierde no solamente por quitarle la vida a otro, obviamente a menos que se arrepienta, porque aún para un pecado como es el matar, puede haber arrepentimiento y Dios lo puede perdonar. Pero si nosotros a sabiendas hacemos eso y no nos arrepentimos, quedamos expuestos al infierno de fuego. Pero Jesús dice que es aún enojándose contra su hermano. Hay un mandamiento que dice no levantarás falso testimonio, pero hay un estatuto, un precepto que Dios dejó aparte de los 10 mandamientos, que está en el libro de Levítico y que dice no andarás chismeando entre tu pueblo. Ese es un precepto, es decir, también el mandamiento de no matarás.
uno dice, bueno, no mato, no le quito la vida a otro. Pero la Biblia nos enseña que Dios ha dejado leyes de salud y que si nosotros desobedecemos esos preceptos o estatutos que Dios dejó establecidos, aún en la época en que se escribieron los 10 mandamientos, ya existían esos mandamientos, pero también existían los preceptos y estatutos. Y Dios dejó instrucciones con respecto a cómo cuidar nuestro cuerpo. El apóstol Pablo nos recuerda que el violar esas leyes contra nuestro organismo es destruir el templo de Dios y es transgredir el mandamiento de no matar, porque nos estamos quitando la vida a nosotros de a poquito a través de vicios, a través de hábitos malsanos, a través de comer cosas que no son para nuestro bien. En 1 Corintios, el capítulo 3, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, eso no es un mandamiento de los 10 mandamientos, pero clarito lo dice allí, que si alguno destruye el templo de Dios, que somos nosotros, nuestro cuerpo, Dios va a destruir a esa persona. Entonces ese es un precepto que entra dentro del mandamiento no matarás, pero no está especificado dentro del mandamiento. El mandamiento es el principio general, pero los estatutos y preceptos son los que Dios dio para ayudarnos a entender su santa ley. Y esos preceptos y estatutos amplían la ley y nos ayudan a comprenderla, cómo Dios la interpreta, cómo Dios quiere que la entendamos, no por la letra, sino por el espíritu de la letra. Y todos esos mandatos, esos preceptos, esos estatutos que Dios dejó resguardaban la ley, nos ayudaban a comprenderla más en su totalidad. Por eso son tan importantes también los preceptos y los estatutos que Dios dejó. Dios hizo diferencia, por ejemplo, entre carnes limpias e inmundas, y es un precepto que no comamos lo que la Biblia le llama inmundo, pero no está como dentro de los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos dicen no matarás. Los 10 mandamientos dicen no hurtarás, pero los preceptos nos dicen el diezmo es mío y si alguno sustrayere del diezmo es un robo. Y Dios dice, ¿por qué me habéis robado? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras primicias. Así que los diezmos y las primicias son estatutos, son preceptos que amplían el mandamiento que dice no hurtarás. Y son parte de la ley de Dios, pero a eso se le llama estatutos, se le llama preceptos. Espero, mi hermano, que esto haya respondido a su pregunta y quiero invitarle este próximo sábado. Voy a estar predicando en la iglesia de Pico Rivera. Esto es al este, no al oeste de Los Ángeles, cerquita de la calle Whittier. Puede llamar a nuestro ministerio o escuchar el anuncio que estamos sacando en nuestro canal, donde este servidor va a estar predicando en Pico Rivera este próximo sábado. Es usted muy bienvenido, y a todos aquellos que nos escuchan en el área de Los Ángeles, estaremos desde las 9:30 de la mañana en la iglesia de Pico Rivera. Muy bien, vamos a dar oportunidad a nuestra hermanita Guadalupe, y ella justamente nos está llamando desde Pico Rivera. Bienvenida, hermana Lupita, y adelante con su pregunta.
puede bajar su televisor, hermana o hermano, porque a veces Guadalupe es nombre de hombre, no sé todavía. Sí, es mujer. Ah, bueno, hermanita. Hermana Lupita, adelante entonces con su pregunta. Nomás que Pastor, bájele el volumen. se oye muy mal. Ok. Sí. Sí, yo no estoy oyendo ni radio ni nada, nomás es el teléfono. Ok. Adelante con su pregunta. Yo le estoy escuchando bien. No estoy oyendo ni radio ni nada, nomás es el teléfono. Ok. Mi pregunta es que yo por muchos años peleé con Dios por una razón de que todo el tiempo me hacía mal en la gente y toda mi vida, tengo 67 años, toda mi vida me manda gente a que la ayude. Y yo me enfermé hace 20 años y yo ya no quería ayudarle a la gente. Cada vez que yo quiero zafarme de no ayudarle a la gente, siempre viene alguien a tocarme la puerta de la casa que quiere una comida. Yo quiero zafarme de no ayudarle a la gente, siempre viene alguien a tocarme la puerta de la casa. La otra cosa que yo desde muy chica yo empecé a miraba cosas, no cosas malas. También tengo videncias y esa es lo que más me interesa saber. Que estaba yo muy triste en el 2018. Llamaba a la estación del radio para buscar a un amigo que tenía ahí. Me encontré otro y empecé a hablar con él. Entonces él, yo le dije si le podía seguir llamando y él me dijo que sí. Yo tenía mucha depresión, estaba muy enferma, tenía muchos problemas. Con razón, yo hablo ya. No, apenas ahorita la agarré, hijo. Y Para las cosas, hay un señor estaba tratando como quieran el doctor. Permítame un segundito, ¿sí? Hay un señor en el celular y cada cosa y así una pinche línea y dije No, ok. Hey. Entonces yo lo miré y le empecé a decir a él que cómo era él y él me negaba, me decía que no. Pasó un tiempo, lo volví a ver, le volví a decir. A la tercera vez, otra vez lo volví a ver. Ahora que estamos, le volví a decir la tercera vez. La cuarta vez ya no le he dicho porque ya no quería hablar conmigo. Y yo le he preguntado a muchas personas que leen la Biblia, que saben de Dios, y nunca me han sabido dar una explicación porque yo ignorantemente le preguntaba a él, ¿qué quieres de mí? Y él me dice, no sé. Y esta vez que regresó a trabajar, lo miré sentado y miro todo su cuerpo, su cara, sus ojos, su boca y su sonrisa. Pero no le he podido decir porque él ya no quería hablar conmigo. En respuesta a lo primero que usted dijo, que por qué Dios siempre le manda a alguien a su puerta y personas necesitadas,
quiero decirle, hermanita Lupe, que es un privilegio poder ayudar a otros. El Señor Jesús dijo, si lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces usted no se preocupe. Mientras usted tenga para poder dar, es privilegiada, porque hay otros, como el que viene a su puerta, que en lugar de poder dar, más bien tiene que pedir. Pero usted está en una situación en la que Dios le ha dado poder compartir. Nunca se arrepienta de haber dado un plato de comida, una ayuda a la persona que lo necesita. Es un privilegio y es algo muy bonito que Dios ha puesto en su camino. Con respecto a estas vivencias que usted ha tenido con personas, Dios le está advirtiendo a usted con respecto a las personas con las cuales usted entra en comunicación. Escuche más la voz de Dios cuando Él le habla. No sea tan abierta hacia las personas hasta que usted no esté segura de las intenciones de ellos. El Espíritu Santo le va a dar a usted la sabiduría, así como usted siente y ve las cosas, para comprender. Y a pesar de que ahora usted ha visto a este hermano sonriente y todo lo demás, él es el que ya no habla con usted. Eso le está dando a entender más bien de que él ahora está contento porque ya no tiene que hablar con usted. Entonces usted no insista en esas relaciones. Dios le va a poner en su camino a las personas que necesitan de usted, de una palabra de consejo. A pesar de que usted pasó por un tiempo de depresión y usted era la que necesitaba ayuda, Dios la ha sacado y Dios la ha puesto en una posición donde usted puede ahora ayudar a otros. Entonces, no busque usted el apoyo en otros, busque el apoyo en el Señor y ayude a los más necesitados que usted. Hermana Guadalupe, Dios tiene planes para usted. Y por esa razón, escuche usted su voz, ábrale su corazón y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le va a mostrar claramente de la manera como Él se manifiesta en esas vivencias en su vida, cómo ayudar a los demás. No solamente ahora con un plato de comida o alguien que lo necesita, sino específicamente con la palabra de Dios, que es lo que usted puede compartir con ellos. Quiero invitarla, hermana, este sábado a las 9:30 voy a estar en la iglesia de Pico Rivera, donde usted vive, hermanita. Quisiera que el director del programa me ponga la dirección de la iglesia de Pico Rivera en la pantalla para que ustedes la puedan anotar, ya que también el hermano Juan nos está hablando de Pico Rivera, y pues quiero invitarles a poderles conocer personalmente este próximo año y a saludarlos. Nuestro tiempito se acabó. En este momento ya son las 7 de la noche y sigue la programación de Palabras de Vida. Este servidor va a estar continuando con la programación de Palabras de Vida a través de la iglesia de Anaheim en unos momentitos más. Así que queden ustedes en sintonía. Mi esposa Mabel nos va a dirigir en algunas alabanzas al Señor y después de esto vamos a ir a estudiar la palabra de nuestro Dios. Le pido al hermano Esteban, que nos está llamando desde Canadá, que nos vuelva a llamar en el próximo programa, ya que se nos acabó el tiempo en este momento, y también a nuestro hermano Juan, que nos llama desde Pico Rivera. Pues espero poderle ver personalmente, hermano Juan, en Pico Rivera este próximo sábado. No sé si tienen la dirección de la iglesia. Ok, 4550 de la Paramount Boulevard. Nuevamente, anoten la dirección en Pico Rivera. 4550 Paramount Boulevard. Tiene bastante estacionamiento, la iglesia es muy grande, muy bonita, y no tengan miedo porque nos vamos a sentar a distancia suficiente. Lleven su mascarilla para poder usar, especialmente las personas vulnerables.
pero cuando vamos a adorar a Dios, Dios está con nosotros. Así que están todos muy, muy cordialmente invitados para este próximo sábado, 1 de agosto, en la iglesia de Pico Rivera, 4550, y está en pantalla, de la Paramount Boulevard, en la ciudad de Pico Rivera. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y vamos ahora a pasar a nuestro programa de Palabras de Vida. El Señor les bendiga.